Quisiera explicarles, quisiera abordar el tema señalando algo que nos parece fundamental desde el Instituto Peruano de Derecho Educativo, y es que cualquier debate o cualquier discusión que se haga en torno a la educación tiene que tener el respeto de unos parámetros y tratados internacionales que le dan precisamente ese marco a la discusión. Y es particularmente importante que nosotros tengamos un proyecto educativo nacional y un plan nacional de educación, una política nacional de educación superior y técnico-productiva que justamente construyen sus programas, su contenido sobre el tratado internacional que es la Declaración de los Derechos Humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos en su momento se pactaron una serie de temas y acuerdos entre los países y uno de los principales acuerdos fue el del sector educación. Esto está recogido por nuestra constitución política. Cualquier discusión que debamos de hacer en el ámbito nacional no puede soslayar que hay un instrumento internacional que dice en su artículo 26, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la educación tiene por objetivo, tiene como propósito dos fines fundamentales, dos principios fundamentales: la libertad de enseñanza, por un lado, y el derecho a escoger la educación de preferencia. A partir de allí se construyen todas las políticas, todos los elementos, y eso hay que considerarlo. Y nos pareció importante considerarlo porque este es uno de los elementos que se van a discutir en esta mesa de educación con motivo de la Ley de Organización y Funciones, que, como ustedes saben, esta ley ingresó con el número 7114 a la mesa de partes del Congreso de la República el 11 de febrero del año 2021. Hace un poco más de un mes que ingresó este proyecto de ley por el presidente Sagasti. Actualmente es un proyecto de ley del Ejecutivo y ya cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Educación. Es un proyecto de ley que está avanzando aceleradamente respecto de otros que ya tienen dictámenes y que todavía no se han abordado en el Pleno. Por tanto, hay un interés evidente para que este proyecto de ley avance, hay un dictamen para que pueda apreciarse en el Pleno. Sin embargo, tenemos algunas preocupaciones de fondo y de forma. Preocupaciones además porque estamos hablando de un proyecto de ley de enorme importancia, porque lo que está este proyecto de ley presentando, lo que está proponiendo, es nada menos que una nueva estructura del Ministerio de Educación. No estamos hablando de una ley aislada, de un tema aislado, de instituciones que están en una etapa del sistema educativo determinado. Estamos hablando de la estructura del Ministerio de Educación. Por tanto, cuando se habla de la estructura del Ministerio de Educación, estamos hablando de un proyecto de ley de enorme importancia para el sistema educativo que merece ser mirado con lupa. Por tanto, hay un primer comentario. Es un proyecto de ley que tiene que tener los debates necesarios para que puedan formarse consensos con diversidad de opiniones y pueda salir un proyecto de ley que realmente tenga la mirada de todos los actores. Y digo la mirada de todos los actores porque en este proyecto de ley, el dictamen del Congreso recoge textualmente la exposición de motivos del propio Poder Ejecutivo que sustenta este proyecto de ley con esta nueva estructura. Y en este proyecto, y en esta exposición de motivos, se dice, y esto tengo que referirlo textualmente, me interesa resaltar este tema, se dice, entre comillas, el sistema educativo se organiza en las siguientes instancias de gestión educativa. Primero, la institución educativa. Segundo, la unidad de gestión educativa local. Tercero, la Dirección Regional de Educación, DRE, y el Ministerio de Educación. Y a continuación, indica que la institución educativa, y lo subrayo, dentro de estas instancias es la primera y principal instancia, repito, la institución educativa es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo. Es una comunidad de aprendizaje en la que tiene lugar la prestación del servicio educativo y puede ser pública y privada. Acá viene un segundo comentario. ¿Cómo es posible entonces que estemos abordando un proyecto de ley en el que el Ejecutivo lo ha propuesto sin haber convocado
a las instituciones educativas, a las redes que comprenden a estas instituciones educativas para construir un proyecto de ley de esta importancia. Y al mismo tiempo, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo al interior de la Comisión de Educación del Congreso de la República, que aceleradamente han emitido un dictamen favorable y en donde solamente han invitado para opinión sobre este tema en el que muchos actores tienen que participar y, como dije hace un momento, especialmente las instituciones educativas, por ser primeras y principales instancias de gestión del sistema educativo, tampoco han sido invitadas para esto. En realidad, esta mesa académica es el primer abordaje que se está haciendo con las instituciones de educación superior, y estos temas de forma hay que expresarlos con claridad porque estamos hablando de un instrumento que va a marcar los destinos de nuestro sistema educativo en adelante. En cuanto al contenido de este proyecto de ley de organización y funciones, hay algunos aspectos también que quisiéramos iniciarlos para que puedan luego ser perfectamente abordados por los expositores. El primero que debemos indicar y que nos causa preocupación también es el que se está incorporando en esta ley de organización y funciones un artículo 6 ubicado en el capítulo referido a las competencias y funciones del Ministerio de Educación, específicamente a competencias, a funciones de competencia exclusiva. Nadie más, por tanto, que el Ministerio de Educación podría tener estas clases de competencias. Y en el inciso B se dice textualmente como competencias exclusivas del Mineru, otorgamiento y reconocimiento de derechos a través de autorizaciones, permisos y licencias para las actividades educativas. Nosotros entendemos que los procesos de licenciamiento ante la SUNEDU y ante el Ministerio de Educación en la educación superior y los que se están implementando también para la educación básica con el Decreto Supremo 005 de reciente expedición, entendemos que son licenciamientos que habilitan el ejercicio de la actividad educativa, pero no son habilitaciones que constituyan otorgamientos de derechos, que como se dijo al comienzo, son derechos que han nacido del Tratado Internacional de Derechos Humanos, en el que los sistemas educativos ya incorporan tanto la presencia y la diversidad pública y privada para el ejercicio de la actividad educativa. Entonces, hay una preocupación de que el Estado se entienda titular del derecho a la educación y por tanto deba delegar ese derecho al privado. Nosotros, desde el Instituto Peruano de Derecho Educativo, y esto lo estamos mencionando a raíz de que el congresista Puno no podía abordar el tema, pero consideramos que eso es un tema de vital importancia para entender y ubicar los roles que corresponden a cada uno de los sistemas, de los actores del sistema educativo. Por supuesto, hay todo un tema con relación al Viceministerio de Educación, lo van a abordar plenamente, y hay un asunto también vinculado con el sistema de evaluación y de acreditación del CINEACE, y para ello nuestra amiga Peregrina Morgan seguramente va a poder darnos alguna opinión al respecto. Entonces,